Muchas y grandes bendiciones, mis amados hermanos y hermanas en Cristo el Señor. Les habla su hermano Natanael Baloyes y es para mí un gran privilegio decirles bienvenidos al repaso día por día de la lección número 11. Les agradecemos de manera sincera y profunda todos los comentarios que nos escriben allí en la caja de comentarios. Gracias por darle me gusta a este video y por compartirlo con sus hermanos y sus amigos en donde quiera que estén a través de internet. Gracias también, hermanos, porque estamos seguros que ustedes oran por nosotros. Estamos orando por todos ustedes, por cada misionero en el mundo, por cada líder de la iglesia, por cada laico, por cada diaconisa, diácono, por todos los que hacen posible que el Evangelio de Cristo siga siendo predicado en el mundo entero. Gracias, mis amados hermanos, por abrir este video y por escucharlo con amor y atención. Les invito entonces a hacer una oración para comenzar este repaso. Oremos, hermanos. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, gracias te damos, Señor, porque nos das el privilegio de recibir tu palabra, de estudiarla, de investigarla y de ponerla en práctica. En este momento pedimos que nos purifiques, Señor, de todo pecado. Quita nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra vanidad. Saca de nuestro corazón todo aquello que nos impide comprender tu voluntad y pon en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestra voluntad el anhelo ferviente y la decisión firme de practicar tu mensaje santo. Acompáñanos en este repaso, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sábado 7 de septiembre, para memorizar. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. El reino del Señor Jesús no es de este mundo, porque en primer lugar está dirigido por el Rey del universo y en segundo lugar está basado en la verdad, la justicia y el amor. Mientras que los reinos de este mundo están dirigidos por hombres pecaminosos y esos reinos están basados en la mentira, la injusticia y la avaricia. Aunque el reino del Señor no es de este mundo, los que aceptan su gracia pueden por fe comenzar a vivir los principios del reino aquí y ahora. Sin embargo, este reino no ha alcanzado su plenitud. Con todo y eso, los que creemos en la palabra de Dios, sabemos que muy pronto el Señor instaurará para siempre su reino de gloria, y entonces el reino del Señor será establecido en toda su plenitud, en la tierra, en el universo y en nuestros corazones, por su gracia. Mientras ese día llega, todo creyente vive por fe, como si ya estuviera en el reino de la gloria. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es un pueblo de esperanza. La palabra esperanza es usada por muchas comunidades religiosas. Sin embargo, sacada de contexto, es algo espurio y engañoso. Pero, en el contexto bíblico, la esperanza está fundamentada en las promesas de Dios y en su santa ley. Todos aquellos que viven en Cristo y por su gracia obedecen su santa ley, pueden tener esperanza de que las promesas del Señor se cumplirán. Los que tienen esperanza, pero viven alejados de Dios, en desobediencia a su santa palabra, pueden estar seguros de que su esperanza es falsa y que si no se arrepienten antes de que sea demasiado tarde, en aquel día el Señor les dirá: apartaos, no os conozco. El espíritu de profecía nos dice: delante de nosotros ha sido colocada la esperanza de la vida eterna. Nada menos que eso satisfará a nuestro Redentor, pero depende de nosotros el aferrarnos de esa esperanza por fe en aquel que ha prometido. Quizá tengamos que sufrir, pero los que son participantes con Él en sus sufrimientos, participarán con Él en su gloria.
Él ha comprado el perdón y la inmortalidad para las almas pecadoras de los hombres que perecen, pero depende de nosotros el recibir esos dones por fe. Creyendo en Él, tenemos esta esperanza como un ancla del alma, segura y firme. Hemos de comprender que podemos esperar confiadamente el favor de Dios no solo en este mundo, sino en el mundo celestial, puesto que Cristo ha pagado tal precio por nuestra salvación. La fe en la expiación e intercesión de Cristo nos mantendrá firmes e inconmovibles en medio de las tentaciones que oprimen a la iglesia militante. Contemplemos la gloriosa esperanza que es puesta ante nosotros y aferrémonos de ella por la fe. Ganamos el cielo no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. No se centralice vuestra esperanza en vosotros mismos, sino en aquel que ha entrado dentro del velo. Matutina a fin de conocerle, del domingo 14 de marzo, bajo el título La salvación en toda tormenta. Domingo 8 de septiembre. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Salmo 94, 3 al 7 nos dice: ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Zacarías capítulo 1, verso 12 nos dice: respondiendo el ángel de Jehová, dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Habacuc 1:12 nos dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Esta pregunta tan recurrente pareciera implicar que el Señor demora en manifestarse en contra de la injusticia y la impiedad de los hombres malos. Pero que no nos engañen de ninguna manera las apariencias falsas, porque no es así. Dios no se atrasa, ni se apresura, ni se adelanta. En su divina sabiduría y en el justo y perfecto tiempo, otorga al pecador no arrepentido lo que se merece, y al pecado su justo juicio. El libro El deseado de todas las gentes, página 23, nos dice: pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen ni premura ni demora. Qué profundo este pasaje. Aunque los seres humanos en nuestra impaciencia a veces preguntamos ¿hasta cuándo, Señor? Y aún el mismo ángel de Jehová, para brindarnos a nosotros el eco de nuestras preguntas o el eco de nuestra voz sincera, pregunta: Señor, ¿hasta cuándo tendrás misericordia de Judá? El Señor realmente nunca se demora. Nosotros no podemos ver lo que Él sí puede ver, y por eso podemos confiar que a su tiempo Él obrará para instituir justicia, para confirmar la verdad y para hacer justo juicio a aquellos que han esperado en su santa voluntad. Dios es sabio y es justo, y tiene todo bajo control. Sabe cuándo actuar y cuándo esperar, pero al final siempre actúa para gloria de su nombre y bendición de sus amados, es decir, de ti y de mí. Amén. Quizá tú y yo hayamos sido víctimas de fuertes injusticias y duras maldades, pero nuestra fe está en el Señor y nuestra confianza está en su gran amor. Así como hay una fe verdadera y otra falsa, una esperanza verdadera y una esperanza falsa, hay también un anhelo de justicia falso y un anhelo de justicia verdadero. Cuando alguien nos trata con maldad y nos humilla, si tenemos un nuevo corazón, en donde habita Cristo, no anhelaremos que esa persona sea destruida o castigada, sino que veremos en nuestro verdugo o contradictor
un candidato para el reino de los cielos, y nuestro mayor anhelo será que esa persona sea salvada y transformada y que el pecado sea erradicado de su vida. Sabremos que el Señor también ama a esa persona aunque nos haya hecho sufrir. El Señor también murió por ella y el Señor también la quiere salvar. Y por lo tanto anhelaremos que el justo juicio de Dios no la destruya, sino que la salve. Amén. Un gran ejemplo de esto es la experiencia de Esteban en el momento en que fue apedreado. Leamos Hechos capítulo 7, versos 57 al 60. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lunes 9 de septiembre. Un determinado tipo de esperanza. La esperanza de los hombres que no temen al Señor está basada en las promesas humanas de crear un mundo mejor, basado en la filosofía humanista que ve a Dios como un Dios injusto o inexistente. Crear un mundo mejor con una filosofía tan equivocada es imposible. Es un timo o engaño que usan los dirigentes mundiales para embelesar a sus seguidores y distraerlos de la verdad. La verdadera esperanza está fundamentada en la Biblia y en los principios de gobierno del Señor y amparada en las promesas que Él ha hecho a los que temen su nombre y obedecen su santa ley. Tener esperanza a la manera de Dios debe verse reflejado en nuestra mentalidad y nuestro estilo de vida. La esperanza verdadera, por estar anclada en la verdad bíblica, hace que los que la posean sean hombres y mujeres de bendición para el mundo, porque ellos viven por fe, aquí y ahora, bajo los principios del reino de Dios. Y esto los mueve constantemente a predicar, servir, amar y compartir con todas las personas la verdad presente. Si bien es cierto que nuestra mente está puesta en las glorias que hemos de vivir muy pronto por la gracia de Dios en la eternidad, nuestro esfuerzo y nuestro trabajo constante está enfocado aquí y ahora, y tiene como propósito invitar a la mayor cantidad de personas a conocer a Cristo Jesús y aceptar su santa palabra y la esperanza gloriosa de su segundo advenimiento o su segunda venida. Los que viven con la esperanza puesta en el Señor y con anhelos de eternidad, siempre anhelan que otros también puedan conocer la verdad, para que también puedan disfrutar aquí y ahora de la bendición de creer en el Señor, pero también mañana, en el futuro glorioso, disfrutar de la eternidad, disfrutar de la presencia de Cristo con todos los santos por los siglos de los siglos. Amén. Mateo 24. 44 al 51 nos dice: Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El espíritu de profecía nos dice: la comprensión de la esperanza en la segunda venida de Cristo es la clave que abre toda la historia futura y explica todas las lecciones del porvenir. Ahora debe oírse a lo largo de toda la línea la voz del centinela. La mañana viene y después la noche.
La trompeta debe producir una nota certera, porque estamos en el gran día de la preparación del Señor. Las verdades de la profecía están unidas, y al estudiarlas forman un hermoso conjunto de verdades prácticas. Todos los discursos que damos han de revelar claramente que estamos esperando, trabajando y orando por la venida del Hijo de Dios. Su venida es nuestra esperanza. Esta esperanza ha de estar vinculada con todas nuestras palabras y obras, con todas nuestras asociaciones y relaciones. Libro Maranata, el Señor viene. Capítulo, la clave de la historia. Martes 10 de septiembre. La esperanza de la resurrección. Primera de Corintios 15, 22 al 23 nos dice: Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios 15, 12 al 19 nos dice: Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El apóstol Pablo en esta última frase de este versículo nos dice que si nuestra esperanza se centra en Cristo pero solamente sirve para esta vida, y cuando bajemos a la tumba hasta ahí llega todo, entonces él dice que nuestro evangelio es vano y que somos los hombres y mujeres más dignos de conmiseración o de pesar. Sin embargo, Pablo demuestra con contundencia, con claridad, que la resurrección de Cristo es verdad. Y como el Señor resucitó, toda la Biblia es verdad. Sus promesas son verdad. Y así como resucitó y ahora está intercediendo por nosotros en el cielo, muy pronto ha de regresar por su pueblo y resucitará a todos los que durmieron en él. Bendito sea su nombre para siempre. Tanto las profecías del Antiguo Testamento referentes al reino de Dios, al Mesías y a la restauración de todas las cosas, como todo lo que fue escrito en el Nuevo Testamento, dependen del acontecimiento de la cruz y la resurrección de Jesús para su veracidad. Si Cristo no hubiera resucitado venciendo a la muerte, todas las escrituras sagradas serían solo un mito. La fe de la cristiandad sería una burla y la predicación del Evangelio sería como presentar fábulas e historias sin sentido. Pero gloria a Dios, el Señor Jesucristo resucitó. Nuestra fe está asegurada por el poder y la gloria de su victoria en la cruz y su victoria sobre los poderes de la muerte. El hecho de que el Señor resucitó nos debe comunicar la seguridad de que todo nuestro esfuerzo en la proclamación del Evangelio vale la pena y que pronto este mundo, lleno de dolor y sufrimiento, llegará a su final, para dar paso a la patria eterna donde viviremos sin dolor, llanto ni separación por causa de la muerte. Cristo ha resucitado y por ello nuestra vida, nuestra fe y nuestra predicación tienen sentido. Amén por eso. El Señor está intercediendo por nosotros y pronto vendrá a buscar a su pueblo. Por eso, hermanos y hermanas, firmes y dignos en Cristo Jesús. Cristo viene pronto. Mantengámonos firmes en la esperanza gloriosa de su pronto regreso. El espíritu de profecía nos dice: Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de aquellos que dormían.
Él estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es figura y garantía de la resurrección de todos los justos muertos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Deseado de todas las gentes, página 716. La resurrección de Jesús fue una muestra de la resurrección final de todos los que duermen en él. El cuerpo resucitado del Salvador, su semblante, el acento de su voz, eran familiares a sus seguidores. De la misma manera se levantarán los que duermen en Jesús. Conoceremos a nuestros amigos del mismo modo como los discípulos conocieron a Jesús. Pueden haber estado deformados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal. No obstante, en su cuerpo resucitado y glorificado se conservará perfectamente su identidad individual y reconoceremos en el rostro radiante, con la luz reflejada del rostro de Jesús, los rasgos de los que amamos. Miércoles 11 de septiembre. Esperanza del juicio. Eclesiastés capítulo 12, versos 13 al 14 nos dice: El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Los que viven cegados por el pecado actúan sin conciencia. El amor al pecado nos impide ver la realidad de nuestros actos injustos y sus horrendas consecuencias en nosotros y en los demás. El amor al pecado implica necesariamente un amor por la injusticia y la maldad, porque el pecado es el fundamento de toda injusticia, mentira y sufrimiento. Un mundo lleno de personas amadoras de sí mismas es un mundo condenado al caos, al desorden, a la muerte y a la desviación de la verdad. Normalmente las personas que se entregan a sus deseos pecaminosos intentan convencerse a sí mismas constantemente que Dios no existe, o que si existe no ejecutará juicio contra el pecado. Así calman su conciencia y se sienten libres para hacer lo que desean, pues creen que al final no tendrán que rendir cuentas de sus malos actos. Por otro lado, aquellos que aman a Jesús y han aceptado su palabra han sido libertados de la ceguera que causa el pecado. Pueden ver en toda su realidad lo horrendo del pecado y sus consecuencias. Por eso, todos los días dependen del Señor Jesucristo para estar alejados del pecado y vivir practicando el amor, la bondad y el verdadero servicio. Saben que un día el Señor traerá toda obra a juicio y por eso viven en Cristo para salir victoriosos en el juicio. No viven en santidad por miedo al juicio, sino que al conocer a Dios, tienen esperanza en que el juicio no se hará para condenarlos, sino para declararlos libres por la gracia de Cristo por toda la eternidad. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Qué lindo es vivir aquí y ahora, unidos al Señor. Los que viven en Cristo hacen las obras de Cristo, y estas obras serán premiadas en el día final. Segunda de Corintios 5:10 nos dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Lección para el día jueves, 12 de septiembre. No más lágrimas, no más dolor. Apocalipsis 22, 1 al 5 nos dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad,
y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará escrito en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. En el mundo de pecado lloran no solamente los pecadores, también lloran las personas que se han entregado por completo al Señor. La diferencia está en el motivo de su llanto. Los pecadores impenitentes, es decir, los pecadores que no se arrepienten de su pecado y se gozan en seguir pecando, han de llorar algún día por las consecuencias terribles de sus pecados. Pero los que se han entregado al Señor, los que viven para el Señor, tienen un corazón sensible y sufren por aquellos que sufren lejos de Dios, y sufren por las maldades y las injusticias que se hacen en este mundo, y sufren constantemente, pero sufren y son consolados, porque la Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Solamente aquellas personas que lloran por el dolor de sus pecados y por el dolor que le han causado a Jesús, y aquellas personas que lloran por las injusticias que se cometen en este mundo, son consoladas. Los que lloran por verdaderas razones son consolados, son consoladas por Cristo Jesús. Él seca tus lágrimas si lloras por los verdaderos motivos. ¿Cuándo son lágrimas falsas, hermanos? Cuando lloramos por nuestro egoísmo, cuando lloramos porque nos hacen sufrir otras personas. Ese llanto, hermanos, centrado en nuestro egoísmo, hay que mejorarlo, hay que cambiar el motivo. Hay que llorar, no tanto porque nos hayan herido, porque eso se llama llorar por causa de nuestro amor al yo, a nuestro egoísmo. Hay que llorar porque esa persona que nos ha herido está amando el pecado y nosotros queremos que esa persona sea libre. Y para llorar así, necesitamos vivir en Cristo. Solamente Cristo Jesús llora de la manera correcta por los motivos correctos. Si has llorado últimamente por los motivos correctos, el verso que acabamos de leer y la lección de este día es una buena noticia para ti. Pronto ya no habrán más lágrimas. Pronto ya no habrá más sufrimiento. Pronto el Señor vendrá y enjugará cada una de nuestras lágrimas, y viviremos para siempre con un gozo perpetuo, porque ya no habrá más pecado y no habrá más pecadores. Amén. Hay también dos clases de dolor o de sufrimiento: los que sufren por causa de obedecer al Señor, o los que sufren por causa de su desobediencia al Señor. Los que por sus malas decisiones tienen que recoger frutos de dolor, frutos de miseria, frutos de muerte. Ese dolor, hermanos, no es bienaventurado, pero el dolor por causa de la obediencia al Señor es una gran bienaventuranza, y sin embargo también ha de tener su fin. Cuando el Señor venga e instaure su reino, viviremos en un mundo donde no se nos castigará por obedecer al Señor, donde la gente no se va a burlar de nosotros porque guardamos el día verdadero, el día sábado, donde no se van a burlar de nosotros porque no andamos bebiendo licor o en fiestas que exaltan los egos y las pasiones humanas. Allí lo bueno será premiado. Allí hacer el bien será ser bienaventurado. Yo quiero estar allí. ¿Tú también? Pues hermanos, preparémonos ahora. Hoy es el día de preparación. Hoy es el día de oportunidad para prepararnos y comenzar a vivir hoy por fe, como si ya viviéramos en el cielo, es decir, viviendo unidos a Cristo, y por fruto de esa unidad, vivir en santidad, en respeto a su santa ley y en el gozo de la salvación, porque Cristo Jesús ha obrado en nuestra vida y nos ha sacado de la muerte y nos ha traído a la vida eterna por su gracia. Las promesas de los políticos son todas o casi todas falsas. Nos prometen paz y nunca la vemos. Nos prometen igualdad social y esta brilla cada vez más por su ausencia. Los hombres somos expertos en prometer, pero ineficientes e incapaces
de cumplir. Pero Dios promete y sus promesas son seguras. Amén. ¿Por qué las promesas de Dios son seguras? En primer lugar, porque su naturaleza no conoce la mentira, no conoce el engaño, no conoce las falsas promesas. En segundo lugar, porque Él tiene todo el poder para prometer y cumplir. A Él nada le queda imposible, para Él todo es posible. Y en segundo lugar, porque nadie puede oponerse a sus propósitos. Podría alguien decir, pero es que Dios promete, pero el diablo impide que sus promesas se cumplan. Pues no, el diablo no tiene ese poder. Nunca nadie, ninguna criatura, podrá impedir que las promesas de Dios se cumplan. Solamente debemos saber algo. Las promesas de Dios, las más importantes, son condicionales. Algunas promesas del Señor no son condicionales, pero la mayoría son condicionales. Dios no le da su Espíritu Santo a una persona que viva en pecado. Dios le da su Espíritu Santo a una persona que renuncia al pecado, se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y se entrega a su santa voluntad. Entonces Él le da su Espíritu Santo. Dios no le dará la vida eterna a una persona que no la quiera recibir y que no se arrepienta de sus pecados. Estas promesas tan importantes y tan valiosas son condicionales y se van a cumplir, pero en la vida de las personas que cumplan con las condiciones por la gracia del Señor. Juan capítulo 7, versos 38 al 39 nos dice: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Sin embargo, aunque cuando aceptamos al Señor Jesús, comenzamos a vivir por fe el inicio de la eternidad, aquí en este mundo todavía seguimos llorando, sufriendo y recibiendo malos tratos. Lo lindo de esto es que a pesar de todo, nuestra fe se sobrepone al dolor, echa mano de las promesas y la llama de nuestra esperanza no se apaga por nada, pues estamos en Cristo Jesús. Amén. Pronto no habrá más llanto, pronto no habrá más dolor y estaremos en la eternidad con el Señor. Oh, qué gozo será poder contemplar el rostro de nuestro amado Salvador. En ese momento compararemos todo dolor que experimentamos y sufrimos aquí, y nos parecerá demasiado pequeño comparado con el inmenso gozo de poder ver a Jesús cara a cara y disfrutar la eternidad con Él y con todos los hijos de Dios. El espíritu de profecía nos dice: muy pronto los vestidos de tristeza se cambiarán por la vestidura de boda. Pronto seremos testigos de la coronación de nuestro Rey. Aquellos cuyas vidas están escondidas en Cristo, los que en esta tierra han peleado la buena batalla de la fe, brillarán con la gloria del Redentor en el reino de Dios. La fe por la cual vivo, página 364. Lección para el día viernes, 13 de septiembre, para estudiar y meditar. Entonces serán esclarecidas todas las perplejidades de la vida, donde a nosotros nos pareció ver solo confusión y chasco, propósitos quebrantados y planes desbaratados. Se verá un propósito grande, dominante y victorioso, y una armonía divina. Libro La Educación, página 295. Allí Jesús nos guiará junto a la corriente viva que fluye del trono de Dios y nos explicará las oscuras providencias a través de las cuales nos condujo en esta tierra a fin de perfeccionar nuestros caracteres. Testimonios, tomo 8, página 254. Todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados. Donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. A medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien, nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 433.
Alguien me decía en estos días: hermano, ¿por qué la iglesia adventista predica tanto de esperanza, siendo que el que es considerado papa en la iglesia católica, Francisco, usa también esa palabra esperanza? ¿Es acaso que la iglesia anda con la agenda católica? Debo decirles que esto no es así, hermanos. La Biblia también habla de esperanza, y de hecho por eso la Iglesia Católica usa la palabra esperanza, porque recuerden que las iglesias de hoy no predican 100% mentira, predican 99% de verdad con un 1% de mentira. Ellos usan la Biblia y usan palabras bíblicas, pero esto no quiere decir que por eso nosotros no las vamos a usar. De hecho, hay muchas iglesias que no son adventistas y que creen en algunas mentiras, que predican el sábado. Y no por eso nosotros hemos de dejar de predicar de la verdad del sábado. El diablo citó la Biblia cuando hablaba con el Señor Jesucristo en el desierto. De hecho, citó uno de los salmos más poderosos de la Biblia, el Salmo 91. Y no por eso nosotros vamos a dejar de citar el Salmo 91. El contexto en el que se diga la palabra es lo que importa. Si nosotros predicamos la esperanza en el contexto bíblico, en el contexto de la ley de Dios, en el contexto de la verdad presente, amén por eso y sigámoslo haciendo. Pero si predicamos la palabra en el contexto humanista, en el contexto de las doctrinas falsas, hay que abrir los ojos y cambiar el rumbo, volvernos a la palabra de Dios para predicar lo que el Señor quiere que prediquemos. En lo que hasta ahora he visto, no he visto predicar a la iglesia adventista en contra de la verdad presente. Sin embargo, hermanos, nuestra vista debe estar siempre puesta en el Señor Jesucristo y trabajar con todo fervor. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orar para terminar. Misericordioso Padre que habitas en el cielo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, tu nombre sea glorificado desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, porque tu mensaje es verdad. Gracias porque tu palabra nos reprende, nos consuela, pero también nos ayuda a encontrar la solución en Cristo Jesús y nos da esperanza de tu pronto regreso. Bendice a mis hermanos alrededor del mundo, a toda tu iglesia, Señor. Permítenos despertarnos del letargo espiritual. Permítenos predicar tu verdad con tu poder, con tu gracia, con tu convicción. Ayúdanos a esparcir tu luz en el mundo entero. Danos la fuerza, danos la sabiduría, danos la voluntad, danos el querer como el hacer. Pongo en tus manos cada petición de tus hijos e hijas. Tú conoces en detalle cada situación y estás proveyendo cada bendición para que toda familia de tu pueblo sea edificada en tu palabra y reciba tu bendición eterna. Gracias, oh Padre, por escuchar esta oración y por bendecir a todos mis hermanos que escuchan este repaso de la lección. En el nombre sagrado y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor.